Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Para el análisis de las reformas a la Caja del Seguro Social, hemos puesto en el radar las opiniones de diversos especialistas y sectores. Esta semana traeremos ante ustedes a representantes de los jubilados y de los jóvenes, sectores a los que poco se les toma en cuenta para que emitan criterios sobre la forma de cómo les afectará las reformas propuestas por el gobierno. Este 25 de noviembre también se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por ello vamos a reflexionar con representantes de organizaciones dedicadas a la lucha contra ese flagelo sobre los avances o dificultades que enfrentamos en nuestro país. Estos son los temas que esta semana ponemos en el radar. Queremos saber los números del tema de las corridas porque queremos estar seguros que eso es así. Los ciudadanos deseamos que las modificaciones a la reforma de la Caja de Seguro Social sean con acciones transparentes. Las jubilaciones del próximo año están en riesgo si no hay una reforma, por lo tanto tendríamos o que recortar las pensiones en un 13% o pagarlas al 100%, unos cuantos meses y después recortar más del 13% los siguientes. Bienvenidos todos a Radar esta mañana de domingo 1 de diciembre. Sean todos bienvenidos a nombre de esta servidora Castela Pascual junto al doctor Jorge Eduardo Rita. Don Jorge, feliz inicio de diciembre. Se acabó el mes de la patria. Arranca diciembre y por supuesto nosotros seguimos con los temas que acontecen en el país, pero hoy con un abordaje y un enfoque totalmente distinto al que hemos hecho a lo largo de estas últimas semanas con respecto al debate de la Caja del Seguro Social. Hoy nos acompañan Santiago Ortega Quintero, es el presidente de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados de Panamá. También me acompaña Guillermo Cortés del movimiento Mundos, también que representa las voces de los jubilados y pensionados aquí en el país. Y Hugo Gut, docente universitario, y es la voz joven que hemos invitado a este análisis, doctor, donde a lo largo de estas semanas hemos hablado de algo que tenemos claro. El país apuesta a un cambio en las reformas de la Caja del Seguro Social, donde se va a establecer un nuevo sistema de pensiones en el país. Pero ¿qué garantiza el cambio en la calidad de vida de los miles de jubilados, de los de hoy, pero también en la calidad de vida de los futuros jubilados? Es el tema que vamos a empezar a abordar de inmediato, doctor. Sí, porque a veces nos concentramos demasiado en cómo va a ser el régimen de pensiones de aquí en adelante y no tenemos en cuenta a los miles que ya están pensionados y que poca atención se le presta a cuál va a ser el futuro de ellos. De manera que esta es otra cara del mismo problema que hemos estado viendo durante toda esta semana. Yo voy a introducir una cifra que me pareció bastante interesante compartirla para hoy, donde se informa que actualmente en Panamá hay 563.641 adultos mayores y se estima que en el 2030 esto se duplique. Esto significa que podríamos llegar a 1 millón de adultos mayores. No obstante, la advertencia es que la condición de vida de ese más de 1 millón de adultos mayores no van a ser los mejores. Vamos a empezar a poner esto en contexto. Don Guillermo, voy a arrancar con usted. ¿Qué dicen las cifras que ustedes manejan? Sobre todo, ¿cuántos jubilados hay en Panamá y cuál es el balance que ustedes hacen de la calidad de vida que tienen en estos momentos? Sí, gracias por la invitación primero. Somos aproximadamente 320.000 pensionados y jubilados, aproximadamente. El tema del pensionado y jubilado es realmente un tema que es inclusive hasta triste relatarlo. Nosotros tenemos mucha gente de los nuestros que están viviendo en pobreza extrema, dada la mísera pensión que se cobra, que están en una situación de desnutrición. Un reto que le voy a enviar al ministro Fernando Boy y al director de la Caja. Haga un estudio, tome una muestra de 1.000 pensionados y jubilados de las calles y verá que la situación es tan triste que realmente es un dolor de cabeza llegar a viejo en este país. ¿En cuánto está situado el ingreso por medio de esos jubilados? De los 320.000 aproximados, tenemos más de 200.000 con pensiones por debajo de 400 balboas.
tenemos mucha gente de las jubilaciones años atrás que se jubilaron con 175 balboas. Dígame usted, doctor Ritter, ¿quién puede sobrevivir en este país con esa mísera pensión? Es un tema difícil y que, por cierto, nosotros estamos objetando algunos artículos del proyecto 163, precisamente el que tiene que ver con el ajuste a las pensiones. Ok, eso lo vamos a ver más adelante. Don Santiago Ortega, presidente de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados de Panamá. ¿Cómo ha sido la experiencia desde la Confederación que a lo largo de los últimos años, bueno, ha procurado buscar mejoras justamente para los jubilados y pensionados en este país? Bueno, en primer lugar, buenos días. Gracias por la invitación. Primero, darle gracias a Dios también por la oportunidad que nos brinda de un día más de vida. Porque nosotros como Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados de Panamá tuvimos un arduo trabajo en lo que denominamos el rescate de la estructura de organización y funcionamiento de la Confederación, ya que tenía 12 años de estar en un status quo inoperante. Eso llevaba a los jubilados a desconocer, ¿verdad?, su estatus. Bien, al momento, nosotros, la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados se fundó en 1993. Existen 73 asociaciones debidamente inscritas en el registro público de jubilados y pensionados. Tenemos 10 federaciones y una confederación, ¿verdad? Entonces, esa es la estructura de organización. Ya, gracias a Dios, en el año 2023, rescatamos la confederación, hicimos nueva junta directiva, Sí. Ahora nos corresponde o nos toca hacer la segunda etapa de trabajo, que es la estructura de funcionamiento, buscar la integración de todos los jubilados lo más que podamos para que se integren a la lucha que tanto necesitamos porque estamos siendo discriminados. Muchas voces dijeron no nos incluyeron en este debate. Correcto. En este debate que está ahora en manos de la Asamblea Nacional. Así es. Entonces, para ese tema, conversamos en reunión, si nos lo permiten, pasarle la voz de la profesora. ¿Se puede? No. ¿Qué plantean ustedes? Bueno, ¿O qué esperan ustedes de esta reforma? En primer lugar, nosotros evaluamos y analizamos lo que es el proyecto 163, ¿verdad? El proyecto 163 no le corresponde, es lo que hemos analizado, no le corresponde a sectores externos de la Caja de Seguro Social a realizar el trabajo que están haciendo. Ese trabajo le corresponde a la Junta Directiva, que según la Ley 51 orgánica de la Caja de Seguro Social, en su artículo 22, creo que es 22, indica, o 23, indica que existe una estructura de organización que está conformada por la Junta Directiva y la Dirección General. Pero esa estructura lo que se ha cuestionado y justamente ha entrado en este debate que no ha garantizado mejoras para la calidad de vida de los jubilados. Ahí vamos. La estructura dice que el primer orden jerárquico lo tiene la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. El segundo orden jerárquico está el director general. Pero ¿qué vemos constantemente? Que el director general es como el que tiene el mando total en la Caja de Seguro Social, que no le corresponde porque está violando entonces el artículo. Pero en medio de todo esto, Hugo, entendemos lo que plantea, que hay una estructura jerárquica que se debería mantener, pero ¿ha sido eso garantía de que no solamente el sistema administrativo de la Caja del Seguro Social
sino la mejora de las prestaciones médicas y las jubilaciones sean mejores para los jubilados en el país. Yo primero debo celebrar el enfoque de este programa para entender los desafíos del hoy, pero también del futuro de la seguridad social. Y yo quisiera, antes de abordar ese punto, comentar un poco la promesa, recordar cuál es la promesa de la seguridad social a nivel conceptual y después ver cómo la estamos viviendo en Panamá. Sí. La seguridad social nace a finales del siglo XIX en Alemania con Otto von Bismarck, canciller, que entiende que los trabajadores alemanes estaban falleciendo en la fábrica porque no tenían ningún tipo de ahorro para su vejez. Entonces él crea este concepto y a partir de esa época de la industrialización, muchos países comienzan a adoptar este modelo de tener un apoyo para la vejez, porque si nuestros adultos mayores no pueden tener ocupaciones en el hogar con sus familias después de su trabajo, la sociedad como un todo digamos que se desvanece o no puede desarrollarse. Ese modelo llega a Panamá en los 40. Y en los 40 se ve como un modelo que va a tratar de prever los riesgos de la sociedad. Y por eso es que hoy día la Caja de Seguro Social tiene 4 programas que son 4 riesgos. Uno de los riesgos es el de enfermedad, otro de los riesgos es el de la vejez, que es el que nos tiene en este debate. Así es. Esa promesa de poder que los trabajadores panameños aporten casi el 10% de su salario todos los meses para que se cumpla en su vejez un tipo de protección, es el que está en juego. Pudiésemos hoy decir que la promesa, la Caja no la está cumpliendo. Ni en el tema de salud, cuando una persona requiere atención, sabemos que las citas toman mucho tiempo, lo hablamos anteriormente, y cuando se dan, muchas veces no cumplen el objetivo. Y en cuanto a la vejez, en cuanto a los principios de suficiencia, cobertura, no lo estamos teniendo tampoco. Ni el sistema de beneficio definido ni el sistema mixto están cumpliendo la promesa. Por eso es que este debate debe ampliar la cancha de conversación y debe definir cuál es el modelo de seguridad social que Panamá le está diciendo a sus adultos mayores. En política pública siempre hablamos de un concepto que se llama la contrafactual. ¿Qué pasaría si una institución no existiera? Yo me pregunto, ¿qué pasaría en Panamá si la Caja de Seguro Social no existiera? Es probable que los panameños no tendríamos la capacidad de, en nuestro presente, ahorrar aproximadamente 10% todos los meses para una pensión, ni tuviéramos los fondos para que nos atendieran en un hospital. Por eso es que pudiésemos sustentar que necesitamos una institución como la Caja. Pero si vamos a sacrificar, y piensa un segundo, yo recuerdo Castalia, en la época de la campaña electoral, cuando tú te fuiste con los candidatos presidenciales al mercado, correcto, y veíamos cada centavo lo que significa para las familias panameñas. Piensen un segundo, si ese 10% que usted aporta, lo dejara de aportar lo que pudiera usar. Entonces, si ya lo estamos aportando, exijamos que se utilice bien. Y que la promesa que nos está diciendo esa caja, esa ley, se cumpla, sobre todo en estos 2 aspectos que son los que más tocan la fibra humana. Y eso es lo que siempre tenemos que pensar, que estamos hablando de seres humanos, y por eso es que este reto es uno de los más grandes que los países tienen a nivel global. Porque esta situación de crisis de las pensiones particularmente no es algo único de Panamá. Lo hemos visto en muchos países que han intentado cambiarlo y nosotros debemos intentar traer las mejores prácticas para darle un salto, no para los pensionados de hoy, que son muy importantes y tenemos que pensar en ellos, pero también pensando en los trabajos del futuro y en los pensionados del futuro. Así, doctor Ritter. Hugo, pero conceptualmente el Seguro Social cuando nació en los años 40 no estaba fundamentado sobre la base de que todo tenía que ser el ahorro individual. Estaba fundamentado sobre la base de que una generación de alguna forma sostiene a la anterior. Y ese concepto ha desaparecido, obviamente ya desapareció porque no hay suficientes cotizantes para mantener entonces las pensiones de los ya jubilados, de los ya pensionados. ¿Cuál es la solución entonces? Porque la situación de los pensionados de hoy solo tiende a agravarse, porque como no hay ajuste de las pensiones, no hay indexación de las pensiones en Panamá, nunca la ha habido, nosotros entonces estamos que cada día es peor la situación de ellos. ¿Por dónde se puede enfocar este problema? Estamos tratando de buscarle una solución a los pensionados que vienen, a los que se van a pensionar dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 20.
y por eso se habla de la sostenibilidad del sistema. Pero yo quería que habláramos de la sostenibilidad de vida de los que ya están pensionados y de los que no va a haber para ellos un ajuste. Claro, permítame compartirle dos datos que para mí son esclarecedores. El primero es que el cambio se debe a que la pirámide se cambió. Se invirtió. Había una base muy grande de trabajadores, se habla de más de 100 trabajadores por cada pensionado. Ahora la base se invirtió y estamos hablando que son menos de 5 trabajadores por cada pensionado. Entonces ya el modelo piramidal que tenía el sistema de beneficio definido únicamente ya digamos que cesó. El otro dato importante es que en Panamá, hasta este momento, las cifras indican que de cada 4 pensionados, 3 obtienen más de la caja mientras están pensionados de lo que aportaron en su vida laboral. Dicho de otra manera, si tú en tu vida laboral aportaste $20,000 pagando tus cuotas cada mes, en pocos años tú puedes obtener de la caja de tu pensión más de lo que aportaste. Eso te le pasa a cada 3 de 4 panameños. Entonces, con esas dos cifras vemos que la sostenibilidad del sistema como está ahora no da para más, por lo cual estamos en un momento claro de poder cambiar el modelo y ajustarnos a los nuevos tiempos y a las nuevas modalidades de trabajo. Don Guillermo, usted comparte parte de lo que se establece ahí, sobre todo cuando hablábamos también de lo que ustedes exigen, no solamente una mejor calidad en sus pensiones, mejoras, y que vienen luchando por ella hace mucho tiempo, sino en la calidad del servicio que al menos ustedes deben de recibir de la Caja de Seguro Social. Bien, hablamos ahora del proyecto. En este proyecto no se define cuál va a ser realmente el mejoramiento en el servicio, en el suministro de medicamentos. O sea, hay escritos muy bonitos, pero cómo lo van a llevar a la realidad es lo importante para nosotros. Hablábamos de las citas, por ejemplo, fuera de micrófono. Ayer me llamó un compañero pensionado, obtuvo una cita con un cardiólogo, pero ¿saben para cuándo? Noviembre del 2025. Entonces yo les pregunto, ¿llegará ese adulto mayor al consultorio? Es una cuestión muy difícil. Entonces, en el proyecto, nunca se invitó a los pensionados y jubilados a discutir absolutamente nada. El proyecto en su artículo 144 nos habla casualmente de la indexación y todo muy bonito, ¿no? Pero se van a hacer ajustes todos los años en el mes de junio, basados en el IPC, a partir del 2029. Entonces seguimos los pensionados y jubilados. ¿Ustedes siguen igualito? Apartados, discriminados, como dijo Santiago. Entonces, nosotros como movimiento realmente expusimos ya en la Asamblea, hablamos un poco del tema de los préstamos en el Seguro Social. La cartera de préstamos que se había dado para prestar a pensionados y jubilados, la información que tenemos es que internamente los préstamos han sido más para el funcionariado que para los pensionados y jubilados. Entonces, ahí voy ahora al tema de la Junta Directiva. Las juntas directivas, los 18 sindicatos, creo que ahí adentro, han sido parte de la debacle. Entonces, sí hay que mejorar, sí hay que hacer una modificación a la Ley Orgánica 51, pero basándose más bien en los planteamientos que hemos dado muchos ciudadanos. No a los de posición radical, nosotros no compartimos esto. Sin embargo, se han planteado cosas interesantes, como por ejemplo, el ministro Chapman sale públicamente y nos dice que aquí hay evasión fiscal por más de 1.000 tantos millones. ¿Qué está haciendo la Dirección General de Ingresos? Porque en esos dineros está involucrado el impuesto sobre la renta, el seguro educativo, el seguro, lo que va a invalidez, vejez y muerte, etcétera. Pero ¿qué están haciendo? Entonces, el Seguro Social tiene, yo se lo dije a Dinomón, tienes una oficina de jurisdicción coactiva. ¿Está trabajando? ¿Ha funcionado o no? Tienes un grupo de funcionarios que tiene que ver con el aspecto obrero patronal. ¿Cómo es que en Panamá hay miles de informales dentro de empresas formales?
¿Cómo se come eso? O sea, esta ley o este proyecto, nosotros ya hemos dicho, o se retira o se modifica. ¿Ustedes están pidiendo algo específicamente? Bueno, nosotros en cualquiera de las dos situaciones lo que estamos pidiendo es que en esa proyección se considere a los pensionados y jubilados. No de la manera que está ahora mismo. Queremos que siga una cartera de préstamos para los pensionados y jubilados a buenos intereses y demás. Eso lo puede manejar la caja, pero de manera seria. Entonces, queremos además que la famosa indexación que está siendo muy mencionada por el ministro Chapman se dé a partir de junio, sí, todos los años, pero desde el 2025. Y estamos invitando casualmente a todos los pensionados y jubilados. El 4 miércoles vamos a estar en los predios de la Iglesia del Carmen. Es una reunión para informar sobre el proyecto 163, porque no se nos ha considerado. Y un mensaje al presidente, pero por favor. ¿No están ustedes muy divididos también? Porque Bueno, cuando nosotros le preguntábamos al presidente, oiga, pero ¿por qué no están aquí sentados los grupos de jubilados? Dice que son muchos. Okay. Entonces, es una realidad que son... Y usted señala al inicio que usted han hecho un trabajo para poder rescatar la confederación, reagruparlos nuevamente, que estén claros cuáles son sus enfoques y su trabajo para poder exigir lo que tanto están pidiendo a lo largo de estos años. Sí, es, o sea, ¿por qué eso no se ha logrado, señor Santiago? Porque aducimos que hay intereses de por medio, no quiero decir, pero un grupo jala por un lado, otro grupo jala por otro lado, entonces estamos tratando de que todos los grupos logremos unirnos para llegar como a una unidad, pues. Y para eso también entonces en Colón nosotros hemos hecho el trabajo de crear la Alianza por la Unidad de los Jubilados y Pensionados de la República de Panamá, pero es bastante difícil, no se integran. Sí. ¿Ves? Entonces creo que el miércoles 4 es una buena oportunidad en donde nos encontremos la mayor cantidad de organizaciones para entonces ir haciendo ese enlace. Hugo, ¿qué consideras tú que ha faltado? Porque, ¿y por qué el resto de la población se parece tan ausente o tan apática a las luchas de los jubilados? Yo creo que por primera vez nosotros estamos hablando y tenemos al país concentrado en hablar de jubilación y pensiones porque nos va a tocar a nosotros ahora. Pero si fuera la lucha de ellos, nadie se suma. O sea, ¿por qué pasa esto? Y nos comentabas al inicio también que no es un fenómeno exclusivo de Panamá. Sí. Talia, yo creo que la falta de confianza es clara y yo creo que debemos hasta justificarla. El sistema hoy de pensiones, nuevamente, volviendo al tema de la promesa, si tú estás ahorrando en un sistema de cuenta individual, que es el que existe para todos aquellos cotizantes después del 2008, no hay forma de que tú sepas cuánto llevas ahorrado. O sea, la transparencia del sistema es un principio básico para tener confianza. Es como si tú tienes una cuenta de banco, tú desde tu teléfono, un app, puedes saber cuánto tienes. Y cuando sabes cuánto tienes, puedes estimar cómo lo vas a utilizar. Pero eso le va a tocar a usted. De acuerdo, pero para las a su pensiones, generación cuando le toque, porque hoy día no hay manera. Absolutamente. Y utilizando modelos comparados, nos vamos aquí al lado, a Costa Rica. En Costa Rica tú abres tu teléfono, tienes un app que no solamente te dice cuánto llevas ahorrado, sino que te dice el rendimiento que está teniendo la caja con tus ahorros. En Panamá no sabemos ni cuánto tenemos, ni cuánto rendimiento estamos utilizando en nuestros fondos. Porque nuevamente esa es la promesa. ¿Por qué el panameño no puede? Porque hoy hay un monopolio del manejo de las pensiones. Solamente puedes cotizar con el Estado. En otros países tú tienes la libertad de escoger si es con el Estado, con un administrador de fondo de pensiones, que no es parte del debate. Exacto. Pero sí quiero traerlo a la mesa porque no tomas por sentado el hecho de que en Panamá estamos obligados a cotizar de una sola manera. Exacto. Entonces ya estamos obligados de esa sola manera que sea eficiente. Y por eso, a tu pregunta, no hay un apego con el sistema porque no lo sentimos cercano. ¿Y no es atractivo? No es atractivo ni para los trabajadores del hoy, ni para el 50% de la población que está afuera,
que son todos los informales o trabajadores independientes, que debemos hacer un esfuerzo importante por atraerlos a cotizar, porque de nuevo, está demostrado que el ser humano le cuesta estimar las consecuencias de sus actos presentes en el futuro. Y por eso es que si no ahorramos en nuestra etapa productiva, que en Panamá es hasta los 57 años, mujeres, 62 hombres, posterior a esa edad nos va a costar poder tener los fondos para poder tener una vejez digna. Y aquí quiero ir a un punto adicional importante. En este debate, no solamente tenemos que pedirle todo a que el Estado nos lo resuelva, debemos también tomar algo de responsabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque debemos comenzar a pensar con cuánto queremos jubilarnos. Y yo hago la pregunta, si usted se ha considerado, se ha planteado, ¿cuánto mensualmente usted quisiera contar en su vida después que no trabaje? La mayoría de los panameños ganan menos de $1.200. Si usted quiere continuar viviendo con una cifra similar, debería poder estimar en su etapa laboral un ahorro para que eso suceda. En Panamá esa conversación no la estamos teniendo. Yo en las aulas de clase, en los lugares donde he podido conversar el tema, usualmente le pregunto a los participantes cuánto de su cheque se va a la caja de seguro social y usualmente no me saben decir que es el 9.25. Si no sabemos cuánto estamos sacrificando o aportando de nuestro salario para este concepto, difícilmente podamos sentir un apego o una relación. Y yo creo que ese es el primer punto, asociarnos en el concepto de que hay que hacerlo más cercano. Y como decía el colega, tiene que comenzar la caja a cumplir su promesa. Y hoy día lo que toca al ser humano, toca a las personas, es el riesgo de salud. Que la salud sea más eficiente, que las citas se den a tiempo, que haya certidumbre, que tú sepas cuando quieres una atención que te la pueden dar, cuando un medicamento lo requieres, en cuánto tiempo y de qué manera lo vas a recibir. Esa certidumbre hoy día no existe. Debo decir que el proyecto de ley apunta hacia allá, intenta generar nuevos modelos tecnológicos, busca una unificación del sistema. Y algo que pudiésemos compartir más adelante, Castalia, es la institucionalidad en Panamá de la seguridad social no funciona, no es eficiente. Una directiva basada en representatividad ha demostrado que no puede manejar una presión tan importante como la del manejo de un sistema de salud de miles de millones de dólares y de un rendimiento eficiente al sistema de pensiones. En otros países se maneja de manera separada. Comencemos a conversar cómo vamos a ser eficientes en la institución para que genere confianza y para que los trabajadores del hoy se sientan parte de ella, pero sobre todo para el futuro, que las cifras nos dicen que cada vez van a ser más informales. Y no solamente va a depender del cambio de modelo, de que nos mentalicemos con la capitalización del sistema, que es el modelo que se está planteando, sino la despolitización. Así es. Y de lo que ha pasado en la Junta Directiva. Voy a cerrar porque usted tiene una opinión específica sobre eso. Yo le preguntaba a don Santiago de por qué ustedes no han logrado, desde la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, tener mejores beneficios. Independientemente de lo que hoy estamos debatiendo. Es una respuesta sencilla. La Confederación Nacional de Pensionados y Jubilados ha designado como representantes en las juntas directivas del Seguro Social a personas que realmente no llegaron a esa junta directiva a plantear situaciones de los pensionados y jubilados. Más bien, yo diría que llegaron porque hay una dieta, o porque en un momento dado, como la mayoría dijo tal cosa, y yo me voy a oponer, pero no me opongo porque es la mayoría. No, eso no funciona. Entonces, nosotros como pensionados y jubilados, hace 2 años creamos el Movimiento Mundos, precisamente porque no nos sentimos representados. Yo le deseo éxito a Santiago, él acaba de llegar Pero debe cambiar un antes y un después. Mire, debe pasar un antes y un después de este gran debate. Nosotros creo que podemos lograr una unidad. Nosotros no tenemos una desunión como tal. Lo que tenemos es una diversidad de criterios que no llegan a un fin. Entonces, tenemos que hacer algo para cambiar esto. Yo creo que el jubilado y pensionado, este es un mensaje al amigo Rubén Darío Batista Coa, que ahora es nuestro representante de la Junta Directiva. Haz tu trabajo como merecen los pensionados y jubilados. Si yo fuese representante de los jubilados y pensionados, ya le estuviese pidiendo a Dinomón un salón para hacer una reunión con todos los grupos, sacar lo que más convenga al jubilado y, ¿por qué no?, hacer un proyecto ley, que nosotros sabemos hacerlo, y llevarlo a la Asamblea. Bien.
Sí, para cerrar este bloque, don Santiago. Con respecto a lo que plantea el compañero Guillermo, de que nosotros escogimos la confederación a 2 representantes. Nosotros veníamos como confederación desde el 2017 planteando que la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social se le tenía que hacer una depuración, ¿ves? Porque había muchas cosas que estaban haciéndose mal. Pero en la lucha, pues, cuando nosotros logramos rescatar la confederación, tuvimos la opción, la oportunidad de presentar a nuestros dignos representantes, escogidos por nosotros, no que nos lo pusiera el presidente de a dedo. ¿Eh? Entonces, estos compañeros no están ahí por una dieta, ellos están haciendo su trabajo digno, porque inclusive el señor Rubén Darío Batista Cova fue quien propuso que el dinero ese que iban a dar para los medios de comunicación, que era un exceso de dinero, no sé, eso no podía ser. Entonces, ahí está la función del compañero Batista. También el compañero Rubén Darío Batista y Rodrigo Ramos, que son los representantes nuestros, ya hicieron lo que usted está pensando, conseguir una cortesía de sala para la confederación ante la Junta Directiva. También estamos pensando que si la Junta Directiva no se pone de acuerdo y hace su trabajo, entonces tenemos que hacer un emplazamiento de todos los grupos, un emplazamiento a la Junta Directiva. ¿Por qué? Porque nosotros somos los dueños de la Caja de Seguro Social. Entonces, en la Junta Directiva están los representantes de los dueños de la Caja de Seguro Social, que son los trabajadores que actualmente cotizan, los jubilados y los pensionados. Me quedo con ese mensaje de don Santiago Ortega. Vamos a ir a la pausa, doctor Ritter, pero al regresar vamos a hablar del modelo. Hugo tiene un elemento bien importante que aportar. Yo me quedo con esto. 200.000 jubilados aproximadamente viven con menos de $400 de salario mensual. ¿Qué salario debemos tener para lograr ese espacio de ahorro? ¿Hacia dónde debemos migrar los nuevos empleos en Panamá? Vamos a la pausa y regresamos con más de Nuestro Radar. Estamos de regreso con más de Radar de esta mañana de domingo 1 de diciembre, donde junto a nuestros invitados estamos analizando la situación de los jubilados en Panamá en medio de este gran debate. Y nos fuimos a la pausa señalando algunos datos interesantes que compartió don Guillermo, que en Panamá alrededor de 200.000 jubilados viven con menos de $400. ¿Cómo se logra eso, doctor Ritter? No, pero esa es la consecuencia de que una inmensa mayoría de los panameños ganan menos de 1.000 balboas, ganan menos de 700 balboas. Entonces, cuando le traduces eso a la pensión, que es un porcentaje de tus últimos 10 años, no como el caso de los comisionados de policía, que es con su último salario, entonces da ese tipo de pensiones. Pero hay algunas pensiones que están muy por debajo de los 400 también, Castalia. No es que sea 400 como si fuera un mínimo. Estamos hablando de 400, es el porcentaje, pero ahí hay pensiones de 150, de 160, de 200, que parte de lo que establecía o lo que nos trataron de impresionar con los recursos de la minera, recuerdas, era que no iba a haber una pensión menor de 350, como si eso fuera. Pero hoy existe, por supuesto, unas pensiones muy por debajo de 400 y un por debajo de 350 también. Hagamos la dinámica, don Guillermo. ¿Cómo divide usted ese? Vamos a quedarnos con lo de los $400. Pues. Ok, los 400 balboas. Cobré o llegó el día de pago, a los 400 me van a descontar 6.75% del seguro social. Quedó el resto. De ese resto, la mayoría de los compañeros, dada la necesidad, lógicamente, porque casi todo es por necesidad, han adquirido de repente un préstamo. ¿Sí? Entonces, ¿qué cobras neto? Vamos a poner 90 balboas, 80 balboas. Con todos los descuentos.
¿Puede un ciudadano de este país vivir con esa cantidad de dinero? No puede. Yo quiero hacer un llamado a la Codeco. Yo no sé de dónde sacan ustedes que una canasta básica en este país está en 300 y tantos balboas. La canasta básica de este país, si hacemos un estudio verdaderamente serio, no baja de 600, 700 balboas. O es que yo tengo que andar sin camisa y sin zapatos, por ejemplo. ¿Eso está considerado? No está considerado. Yo no tengo que utilizar una gran cantidad de temas en cuanto a mi aseo personal. Muchas de esas cosas no están consideradas. Así es. Mire, a la Codeco se le pidió una opinión de la canasta básica en una ocasión y sugirió la Codeco el aceite de 1.5 litros, 3.74. Bien. Vaya usted a buscar ese producto, eso está es como uno de en los- 5 o 6 dólares. Uno de entonces. los tantos ejemplos para que tengamos podamos Castalia, dimensionar cuán difícil es para ustedes. Tratar de vivir sobrevivir, con la sobrevivir. cantidad que cobran muchos de nuestros compañeros es casi un imposible. Sí. Es casi un Bien. imposible. Pero bueno, este modelo que se está debatiendo en la Asamblea, y es tu turno, Hugo, que bastantes conversatorios has tenido en las últimas semanas, nos plantea, y yo no entro a ese grupo, la posibilidad de que podamos ahorrar. Y yo lo primero que escucho es la gente decir, pero caramba, pero si con lo que gano, ¿qué me va a alcanzar para ahorrar? Hablemos del modelo y de qué otras cosas depende que en el futuro, hoy estamos hablando de los jubilados de hoy, pero esos jubilados de los que tú vas a formar parte en su momento, ¿qué garantiza que estén en mejores condiciones que nuestros invitados que representan a miles de jubilados hoy en el país? Yo creo que es importante entender los diferentes modelos, como has comentado, en el hoy. O sea, el sistema de beneficio definido tiene un tope, no puedes obtener más de $2.500. Y volviendo a la referencia del doctor Ritter, la tasa de reemplazo que le llaman es el 60%. Eso quiere decir que si tú cotizaste 10 mejores años, $1.000, lo que vas a obtener son $600 y después el descuento que acaba de decir el Don compañero. Guillermo. El sistema mixto, tú comienzas a tener una cuenta individual a partir de los $500 que tienes, a partir comienzas a ahorrar nuevamente. Del 9.25 hay un 7.75, se pone complicada la ecuación, pero digamos que cada mes hay un pequeño dinero que va a una cuenta individual. Esa cuenta se supone que va a ser fortalecida con los rendimientos del aporte de todos. Hoy, esos rendimientos no están dando el resultado que deberían dar. Si los comparamos con fondos de jubilación, el ministro Chapman usualmente habla de los empleados de educación de California. Ellos tienen sus fondos invertidos en distintas fuentes de ingreso. En Panamá tenemos unas limitaciones muy claras. Esta propuesta, digamos que de manera positiva ha intentado refrescar eso y trataron de poner en la mesa una nueva fórmula que nuevamente apunta a que los rendimientos sean mejores. ¿Y eso qué trae consigo? Que entonces cuando tú recibas tu jubilación tengas un monto mayor. Sí. ¿Cuál es el desafío? Que los que estamos en ese sistema mixto, hoy por diseño estamos teniendo muy poca remuneración una vez estemos jubilados, por dos razones principales. Una, porque los años de cotización son muy pocos. En Panamá son 20 años, que nuevamente no lo digo, o sea, para muchos puede sonar un número importante, pero cuando lo vemos de manera comparada, la mayoría de los países están por arriba de 300 cuotas. Imagínate. Eso es un tema que esta propuesta no toca y yo respeto que dentro de los parámetros utilizados no se tocó, respetando también la actualidad del mercado laboral, donde sobre todo las mujeres, la data nos dice que salen y entran del mercado formal con bastante consistencia. Entonces eso hace que no lleguen rápido las cuotas. Pero ese es el hoy. Pensemos en el futuro, que la norma lo que dice, entre más puedas cotizar, más puedas ingresar. Y aquí un poco el mensaje es, por más que pensemos que el ahorro personal es complejo, aquí el mensaje es que debemos responsabilizarnos también de ese momento de la vejez y no dejárselo solo al Estado, porque nuevamente, el principio de la seguridad social es que te protejan entre 10 y 15 años. Ese es el principio. Sí. Y esos 10 o 15 años deben ser con una asistencia de salud de primera y debes tener tus pensiones también que cubran, digamos, tus necesidades. Luego de eso, debería cada quien poder tener una estimación hacia allá. Porque si un Estado, como el de caso de Panamá hoy,
estima 20, 25, 30, 35 años de aportes, no va a ser sostenible y muchos no podremos llegar a ni siquiera poder cobrar un mes de pensión. Hay una pregunta obligada porque por primera vez yo le planteaba a Dinomón, oye, usted sabe que después si se aprueban estas reformas, usted va a tener una avalancha de gente que están hoy en el sistema mixto yendo a la Caja del Seguro Social a pedir cuántas cuotas tengo y cuánta plata he aportado yo al Seguro Social. Eso por una parte. Eso nos obliga a que las nuevas generaciones van a pensar, por primera vez van a estar pendientes de los aportes de oportuno, lo hacemos así como Garcías. Cuando se acerca la fecha de jubilación es que vamos entonces a encontrarnos con la sorpresa que no nos pagaron tantos años. Esto nos va a obligar a que Panamá va a sufrir un cambio en las estructuras laborales o un cambio radical o va a haber trabajos de hoy día que tal vez vayan a desaparecer porque no es atractivo para mí ni para el sistema que vamos a tener hoy día, porque este empleo ni me va a dar este salario ni me va a permitir ahorrar esto. Ese fenómeno lo vamos a vivir. Lo vamos a vivir en Panamá y lo estamos viendo a nivel global. La OCDE ha establecido estudios que combinan la productividad laboral y los sistemas de pensiones. Lo que te dicen es que cada vez más vas a requerir más especialización en los trabajos para poder obtener buenos salarios. Eso quiere decir, estamos ahora hablando de la época de la robótica, de la automatización, de los millennials y la generación Z están trabajando en promedio menos de 4 años en un mismo lugar. Antes el trabajo era, tú te quedabas en un sitio 15, 20, 25 años y crecías ahí. Los nuevos modelos de trabajo no están por ahí, están basados en propósito, en temas de responsabilidad social, cómo las empresas conectan con el trabajador. Si ese es el modelo y las generaciones están hacia allá, la seguridad social debe ser un espejo de eso y debe moverse para que sea atractivo y para que no importa en qué trabajo estés, siempre digas, es que si no estoy aportando a la seguridad social, me estoy perdiendo de algo. Y eso creo que es importante y nuevamente quisiera dejar el mensaje de que en la medida en que la administración de esa seguridad social sea eficiente, va a haber más confianza. Y hoy, los jóvenes del presente y los del futuro no tienen por qué confiar en una caja que es muy obesa y que es por diseño complejo manejar un sistema de pensiones y un sistema de salud a los niveles que debería manejar. Desde la Confederación, bueno, y volviendo a uno de los temas que planteaba el señor Cortés, ustedes van a tener acercamientos, porque una cosa es el debate de la reforma, pero otra cosa es el compromiso y la deuda social y moral que tiene el gobierno panameño con los jubilados de hoy. Correcto. Mire, nosotros hemos analizado una situación. Si los trabajadores no pagasen sus beneficios médicos y pagar el seguro social, ¿a quién le correspondería cubrir con esa responsabilidad social? Al gobierno. Entonces nosotros los que hemos trabajado y los que están trabajando están haciéndole un aporte ya significativo al gobierno porque lo están ayudando y lo están liberando de sus responsabilidades, ¿verdad? En esa parte. Entonces, cuando las personas se jubilan, estiman un cálculo de salario y le rebajan el 60%. Nosotros nos preguntamos, ¿en qué se fundamenta? Porque nos quitan el 40%, pero ¿en qué se fundamenta para quitarnos eso? En primer lugar, nosotros los jubilados y pensionados tenemos derechos adquiridos que no nos han... no han cumplido. No lo han cumplido, es lo que usted presenta. Tenemos los intereses atrasados, dejados de pagar, que están, como dice el compañero, en la Corte Suprema de Justicia. Pero la Confederación está planteando de que se presente un recurso contra esa situación, un recurso de celeridad de eso se llama, tiene un nombre. Un impulso. Un impulso. Un impulso. Bien. Gracias. Bien. Estamos en ese trabajo. Con respecto a equiparar el 100% de nuestro salario, también tenemos una demanda ya en la Corte Suprema de Justicia, porque para unos sí hay y para otros no. Entonces, ahí hay una violación al artículo 19 de la Constitución, ¿verdad? Okay. Con respecto a los aumentos, nosotros los jubilados necesitamos aumento automático cada 2 años.
cada 2 años, porque el costo de la vida va aumentando. También nos comentan muchos jubilados de que se habla de que cada 5 años se le aumenta 10 balboas a los que ganan menos de 800, pero muchos nos dicen, si en el salario eso no se refleja. O sea, dicen que hay un aumento, pero el salario siempre se mantiene igual. Bien, me quedo con ese mensaje. Don Santiago, se nos ha acabado el tiempo. No sé, doctor Ritter, si usted tiene algo para afinar Sí, bloque. Castalia, es que la realidad que están viviendo hoy los pensionados es una realidad dramática. Sí. Y yo sí quería de alguna forma encomiar este trabajo, esta decisión que has tenido de visibilizar un problema que normalmente no se ve en los medios ni en los programas de opinión, que es no cómo vamos a pagar las pensiones en el futuro, sino cómo van a vivir los pensionados de hoy. Así mismo es, los pensionados de hoy, los que pronto vamos a formar parte de esas filas también. Agradezco, Hugo, por estar con nosotros, don Santiago, don Guillermo, gracias por estar con nosotros en este radar, pero ha llegado el momento de conocer qué nos tiene preparados en el GPS. Como era apenas natural, el examen del proyecto de ley relativo a la Caja del Seguro Social ha monopolizado, de hecho, la cobertura noticiosa en los medios y protagonizado las mayores interacciones en las redes sociales. Y así, supongo yo, seguirá hasta el fin del año o más allá. A pesar de encontrarnos en ese entorno monotemático, esta semana el Canal de Panamá volvió a aparecer con bríos en el escenario nacional para recordarnos 2 hechos fundamentales en nuestra historia y actualizarnos sobre un proyecto fundamental para el país. 2 hechos: 30 años del título constitucional que regula el funcionamiento, operación y mantenimiento de la vía interoceánica. Otro hecho: 25 años de la reversión del canal a la jurisdicción panameña, aquel histórico 31 de diciembre de 1999. 2 conmemoraciones y un proyecto. La necesidad de asegurar que en el futuro dispongamos de agua suficiente para el consumo humano y para la operación del canal. Sí, hace ya 30 años entró en vigencia un título en nuestra Constitución relativo a la autoridad del Canal de Panamá, la única institución autónoma, la más autónoma de las instituciones, creada con nombre y apellido en el texto constitucional. A apenas 4 años de la invasión norteamericana, cuando todavía estaban frescos los resquemores entre las fuerzas políticas y sin sanar las heridas de aquellas confrontaciones entre panameños, los líderes políticos de aquel entonces, Guillermo Endara y Ernesto Pérez Valladares, con el concurso inestimable de una dirigencia sindical canalera patriótica y madura, se logró un acuerdo para que el canal que estábamos próximos a recibir quedara aislado de la política y se pudiera manejar con altos niveles de seguridad y eficiencia. Meses más tarde, la ley orgánica de la autoridad del canal sería aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Todo ello nos permitió llegar con el andamiaje jurídico y completo y sobre todo con una formidable mística laboral al 31 de diciembre de 1999, fecha en la cual el canal pasó a manos panameñas tal y como lo habían pactado Omar Torrijos y Jimmy Carter 22 años antes. Esa fecha entraña un enorme significado para nuestro país, no solo por lo que significó en materia de orgullo nacional, en la integración total de nuestro territorio y el ejercicio pleno de la soberanía, sino por las enormes aportaciones al erario que desde entonces realiza todos los años. Tanto que sin el paraguas de los Estados Unidos pudimos acometer con éxito su ampliación para que siguiera siendo competitivo para el comercio mundial. La tarea que ahora tiene por delante resulta trascendental porque se trata de garantizar agua
para el consumo humano, para la agricultura y para la operación del canal, tanto en épocas de lluvia como de sequía como la que acabamos de padecer. Hemos sido bendecidos con agua en abundancia. Ahora nos toca la responsabilidad de administrarla de una manera eficiente, atendiendo, por supuesto, las inquietudes de las comunidades que se verán de alguna forma afectadas, pero también con la mira puesta en ese interés superior que es el suministro de agua para esta y las futuras generaciones. Estoy seguro que una vez más el canal, el gobierno y la ciudadanía van a estar a la altura de las responsabilidades históricas que el siglo XXI les demanda. Y de esta manera vamos a ir a nuestra pausa, no sin antes invitarles a que este lunes 2 de diciembre, nuestro noticiero estelar, no se pierdan el especial Reformas a la Caja del Seguro Social bajo la lupa, esto a partir de las 7 de la noche en nuestro noticiero estelar. Seguimos en Radar esta mañana de 1 de diciembre, doctor Ritter, y bueno, le damos la bienvenida a este tercer bloque a damas profesionales que nos acompañan, que las caracteriza su lucha incansable por los derechos de la mujer y por promover prácticas que eliminen la violencia de la mujer, tomando en cuenta que el pasado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que ha sido designada por la ONU desde hace ya algunos años para no solamente visibilizar este fenómeno, sino también promover prácticas que nos obligan los países a ir erradicando un mal que tanto daño nos hace a la sociedad. Les presento a nuestras invitadas, Juana Herrera, ex ministra de la Mujer. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radar. Claudia Vidal, ella es de la Fundación Palabras Poderosas. Claudia, gracias por sacar el espacio y estar con nosotros abordando un tema tan importante. Y Suki Yard, abogada, especialista en derechos de la mujer. Suki, también un placer tenerte con nosotros aquí. Natalia. Doctor, las cifras son alarmantes y mire que solamente este año 17 mujeres han sido asesinadas. Y tendríamos que dividir esas muertes también en otro grupo que son feminicidios y muertes violentas a mujeres. Pero las cifras de denuncias ante el Ministerio Público se sitúan a la fecha en 14.000 denuncias oficialmente. O sea, eso nos da como un panorama de cuán grave es la situación. Creo que podemos empezar contigo, Suki, un poco abordando esas cifras que han compartido incluso recientemente el Ministerio Público. Bueno, claro que sí. Saludos a todos. Saludos también a la ministra. Saludos, doctor. Mucho gusto, un honor siempre estar por acá. Bueno, yo creo que de verdad siempre soy categórica en decir lo mismo. Las cifras, aunque los números son muy fríos, porque siempre digo que las cifras tienen el nombre, apellido, el rostro de una mujer. Lastimosamente nuestro país no va en descenso, sino que cada día vemos con mucha preocupación cómo va en aumento y que pareciera que nos mantenemos aún en la misma retórica. La invisibilización de las diferentes o los diferentes tipos de violencia que ocurren a la mujer, a la niña y la adolescente. Yo siempre he sido del criterio que mientras no aprendamos o no nos aboquemos a desarrollar políticas públicas que vayan en la prevención y no en la reacción, porque hoy por hoy somos un país preventivo, somos un país reactivo, y no un país preventivo. Entonces, para poder disminuir cifras y no emular nuestros países vecinos, debemos abocarnos verdaderamente a seguir trabajando en función de políticas públicas y aplicar y fortalecer las que ya tenemos. Y parte de esas políticas públicas ha sido la reciente creación del Ministerio de la Mujer, que a usted le correspondió ser esa primera ministra de la Mujer. Y por muchos años se reclamaba la creación de un ministerio.
pero realmente es suficiente con la creación del ministerio. ¿Hasta dónde se pudo avanzar en esta administración en la que usted estuvo a cargo, sobre todo esas herramientas para ir eliminando un poco este fenómeno? Gracias, Castale, y a todos. Mire, la creación del ministerio, una cosa es la ley y otra cosa es el desarrollo institucional de un organismo como este, el Mecanismo de la Mujer. Nosotros estructuramos todo el equipo que trabajó, y parte de las ministras que estaban en el gabinete ayudaron a ese proceso de organizar, hacer la estructura organizativa, hacer toda la reglamentación, el tema del análisis. Es decir, nosotros dejamos el ministerio con la estructura que debía corresponder, porque venía de una estructura de un instituto adscrito a un ministerio que era el MIDES. Pero no solamente eso, sino todo el tema de los mecanismos, de los protocolos que teníamos que desarrollar con respecto a las oficinas de la mujer de las instituciones públicas. Se hizo el reglamento. Incluso quiero decirles que logramos sacar, y gracias a las organizaciones no gubernamentales y a las oficinas de la mujer, nosotros logramos sacar la política pública que rige el tema de la mujer. La actualizamos porque la última era del 2012 y logramos sacarla, una política pública que ya está establecida y que hay que ponerla a ejecutar. Incluso, como bien decía Suki, el tema de irnos a la prevención y a la promoción de estilos de vida saludables y prevenir la violencia contra la mujer está estructurado aquí. Y para cerrar, porque este es un conversatorio, quiero decirles que nosotros incluso, fíjense hasta donde hasta el Comité Olímpico de Panamá participó aquí de manera activa, las afrodescendientes, todas las mujeres, pero las mujeres con el deporte seguro para las mujeres, que tienen una responsabilidad aquí en esta que dice que tiene que ver eso. Es que para tener atletas de alto nivel y que rindan bien y que no sean maltratadas, tenemos que tener políticas también para ellas. Entonces sí se hizo la estructura y le toca continuar en el avance de esto. Bien, eso es una de las herramientas que reclamaban distintas organizaciones como las que usted representa, Claudia, pero la realidad es una y bien difícil. 17 femicidios hasta octubre, 2 intentos de femicidio también y 23 muertes violentas. O sea, ¿cómo distinguimos una cosa de otra que al final suma este gran número de mujeres muertas en lo que va de este año? Sí, muchas gracias por el espacio. Buenos días a todos y todas. Realmente el tema de los femicidios, de la categorización del tipo penal que se establezca al momento, queda a discreción de la Fiscalía, pero se toma en cuenta lo establecido en la Ley 82, que tipifica el femicidio y que indica que es el crimen violento hacia una mujer por el hecho de ser una mujer. Pero en estas cifras hay en estos momentos una inconsistencia, porque durante la semana pasada escuchaba a la ministra de la Mujer hablar sobre 18 femicidios registrados hasta octubre, pero el Ministerio Público maneja 17. Entonces, llegar como a un acuerdo por parte de las instituciones para determinar en qué momento estamos hablando de una muerte violenta o en qué momento estamos frente a un femicidio es sumamente importante, porque hay que ver también los factores que interfieren en esa muerte violenta. Muchas de las mujeres, tal vez esta muerte violenta fue causada si esta mujer está dentro de una red y fue de una red de narcotráfico, y esto resulta una venganza. Entonces allí podría hablarse de feminicidio incluso. Países como México ya han hablado de la distinción entre femicidio y feminicidio, porque el feminicidio ocurre cuando todo el aparato del Estado le falla a las mujeres. Y el femicidio también. Esa mujer fue en algún momento a colocar una denuncia de protección, estaba siendo víctima de violencia doméstica y todas las instituciones le fallan, y es donde vemos esta cantidad de femicidios que están registrándose en estos momentos. Y la gravedad de este problema afecta ya mujeres de distintas edades. Exacto. Porque estamos incluyendo en estas cifras a niñas. Hay una niña, este año hay niñas, pero lo que también hemos estado analizando en los últimos años es que las muertes violentas se han incrementado. Hay un incremento de las muertes violentas, mientras que los femicidios se han disminuido.
una de las cifras del año pasado cerró, creo que si no me equivoco, con 15 femicidios, Sí. pero las muertes violentas aumentaron casi un 50%. Entonces, hay que ver con lupa y con muchos detalles cuáles son las características y el tipo penal que están utilizando los fiscales y las instituciones para tipificar este delito y Sí. encontrar cuáles son las razones de esas muertes violentas. Claudia habla de cuando el sistema no falla. ¿Qué fallas usted detecta, Suki, y que haya desencadenado en esta cifra tan alarmante? Bueno, yo creo que la primera falla que tiene el sistema, y esa es una realidad que nosotros no podemos obviar, y lo digo con mucho respeto, primero que todo hay una falta de empatía por parte de los primeros intervinientes a la hora de que una mujer toma la decisión de poner denunciar. algún tipo de denuncia. Porque si tú como mujer, cuando las mujeres van solas, y no quiero generalizar porque a mí me ha tocado trabajar casos que ustedes conocen ya a nivel nacional y hemos trabajado con fiscales muy comprometidos y comprometidas en tener una carpeta fortalecida. Pero hay otros, ese primer funcionario, ese primer interviniente que, por ejemplo, emite comentarios como: ¿estás segura que vas a poner la denuncia de violencia doméstica? Porque mira que él es el sustento de la casa. Usted sabe que este tipo de denuncias no tienen desestimiento. Entonces eso lo que tú haces es, uno, revictimizas a la víctima, no tienes verdaderamente una empatía con ella y no están las alertas que deben existir ante este tipo de procesos. Y esto es muy importante. Yo siempre he mantenido mi criterio: cuando una mujer que ha sido verdaderamente víctima de uno de los primeros ciclos del patrón de conducta violenta acude a pedir ayuda, o sea, todo el aparato tiene que estar alerta. ¿Y por qué lo digo? Un ejemplo muy puntual. Nosotros como fundación hemos representado a víctimas que tenían 3 procesos por el delito de violencia doméstica y la 4ª carpeta fue donde la mató. Entonces, no hubo ese estado de alerta para la protección de la vida de la mujer. Y eso es muy importante. Mira, Doctora Juana, en esto- ese sentido, sí. nada más un poquito. Cuando estuvimos nosotros el año pasado, estuvimos actualizando todos los convenios con los organismos que tenían que ver este tema, porque es hacer alianzas, es hacer unión para responder. Entonces nosotros activamos todos los convenios con el Ministerio Público, con el Ministerio de Seguridad, con el órgano judicial. Inclusive hicimos un seminario de actualización para hacedores o proveedores de justicia, que lo hicimos en tema de género, violencia y justicia, que fueron más de 250 miembros que mandaron el órgano judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, para sensibilizarlo, porque el tema no es nada más, ellos vienen producto de un sistema de educación que donde se nos dice que los hombres son el que debe proveer, que la mujer tiene que callar, que ese es el marido que yo Es el escogí, papá de tus hijos. que si lo pones preso, ¿quién Sí. te va a mantener? Entonces vienen de ese sistema que aunque tengan todos los títulos del mundo, no han Sí, cambiado eso. pero doctora, Entonces, usted me da pie precisamente Ajá. para preguntarle esto, porque con su experiencia como ministra sabe que se empezó a hacer algo, se empezó a integrar, a tratar de que las distintas instituciones entendieran la responsabilidad que tienen, pero esto no es un problema nada más exclusivo de instituciones y de gobierno, sino de un tema de conducta en la sociedad. O sea, yo tendría que preguntar a usted, apelar ahora como médico psiquiatra, o sea, ¿qué está pasando y por qué Panamá se ha vuelto tan violenta? Hablemos de esa parte social que nos hace una pregunta: ¿qué nos está pasando como sociedad? Sí, ese tema de la violencia es multicausal, hay de todo. Nosotros tenemos desde la crianza, desde la formación, desde la escuela, hay temas del bullying, del tema del maltrato, incluso la discriminación. Hay una cantidad de cosas que van afectando el desarrollo de la personalidad del individuo, y que cuando tú vas a ver con toda la normalización que se hace de las conductas inadecuadas, porque llega un momento en que las conductas inadecuadas son las normales, y lo que es correcto, eso está afuera. Los chicos no quieren asumir eso de si yo me porto bien, se van a reír de mí. Exacto. No quiero ese cuadro de honor porque eso no está en nada. Es decir, que los muchachos te digan eso o las muchachas te digan eso, algo nos está pasando desde la familia, pero también desde la sociedad. Entonces, yo creo que sí tenemos que trabajar todo, sociedad civil, organismos gubernamentales, la empresa privada, todos tenemos nuestra responsabilidad en esto. Doctor Ritter, escucha usted a nuestra invitada. Justamente por eso, doctora, es que quisimos en este programa
salirnos un poco de este escenario casi monotemático que ha sido la Caja de Seguro Social durante el último mes y traer el caso que muy pocas veces se trata, a pesar de que hay un día mundial dedicado a la eliminación de la violencia contra la mujer. Pero es que a veces nosotros nos concentramos demasiado en las cifras de los femicidios, feminicidios. En realidad no desconocía esa distinción. Para mí antes era una distinción nada más semántica, pero ahora hay una diferenciación entre, pero uno u otro es ya la etapa final o la más trágica, si se quiere. Pero la violencia contra la mujer tiene otros muchos, además de muchos factores, muchas formas distintas, y desde luego es evidente que hay un subregistro de la violencia, de los casos de violencia contra la mujer, porque así como los tratan a veces de disuadir a las que se atreven a llegar, hay algunas que se quedan disuadidas antes de ir a poner, antes de ir a poner la denuncia. ¿Cómo se puede lidiar con no con el subregistro? El subregistro es un hecho estadístico nada más, pero para, si se quiere, no quiero usar la palabra estimular, pero sí para de alguna forma persuadir a la mujer para que haga la denuncia y se pueda llevar a cabo la prevención a la que estábamos hablando. Suki y Claudia. Sí, perdón. En ese sentido, y yo continúo un poquito con la línea que expresaba la doctora, hay una normalización de las conductas agresivas. Ahora es muy común cuando usted escucha la tóxica, y lo que no sabemos como sociedad es que o el tóxico, estamos normalizando patrones de conductas que son graves. Y aquí hay otra realidad que por mucho que no se quiera reconocer, el ciclo de violencia es un ciclo que se repite y se crea y se levantan estructuras principalmente dentro de los hogares. Y yo siempre me mantendré en esta postura, el que hoy, hablando exactamente con el tema de la eliminación contra la mujer de la violencia, el que hoy es victimario, ayer fue víctima. ¿Qué hace el Estado panameño con esa víctima? Yo tengo la respuesta, nada, porque el Estado panameño, a pesar de que tiene la obligatoriedad en leyes, en convenios internacionales, aboquémonos a las escuelas. ¿Cuáles son los diferentes programas que existen a través de las escuelas? ¿Qué hacen en las escuelas cuando un niño adolescente mantiene una conducta agresiva? Lo primero que hacemos es excluirlo. Entonces tenemos que, para poder buscar soluciones integrales de las que se habla en este foro, hay que entrar desde el inicio. Y mientras no logremos eso, no vamos a erradicar lo que estamos viviendo hoy por hoy. Entonces, para mí, una de las primeras cosas, hay que hacer docencia. La violencia contra la mujer no puede ser solamente un día, es un trabajo de todos los días. Desde la Fundación Claudia, yo creo que es importante que nosotros podamos hacer docencia y que todos, no solamente la mujer, sepamos, porque hablamos de la eliminación de todo tipo de violencia hacia la mujer. ¿Qué es violencia hacia la mujer? No solamente que te agarren y te den una trompada. No solo la violencia. Sí, o sea, no solamente la violencia que vemos. ¿Qué conductas son claramente ya calificadas como violencia hacia la mujer? Sí, porque también lo que decía el doctor Ritter sobre los femicidios o la violencia doméstica o la violencia sexual es lo que se ve, lo que se reporta, lo que se mide. Pero hay otras violencias y también quiero aprovechar y tomar unas notas referente a lo que hablábamos de dónde viene esa violencia. Y justo con el tema del seguro social, el tema de la precarización laboral, el tema de la precarización económica y social que estamos viviendo en Panamá como una sociedad donde más de 1 millón de personas se acuesta sin comer, uno porque no tienen los ingresos o dos porque realmente viven en extrema pobreza. Entonces tenemos que ver esto de una manera multifactorial que nos está atravesando de una manera muy violenta, y no solamente a las mujeres, sino a las niñas y adolescentes, a los hombres. La frustración que debe sentir un hombre al no tener cómo llevar comida a su casa. Esa violencia donde se refleja en sus hogares, hacia sus hijos, hacia sus esposas. Entonces, la desigualdad está haciendo estragos en nuestra sociedad. Y como sociedad debemos pensar en esa
primeras bases sociales de entender de que no podemos normalizar la violencia y que esa violencia no solamente termina siendo golpes o femicidios, lo vemos en las redes sociales, las estadísticas de la violencia política que vivieron muchísimas candidatas en el periodo pasado. Alrededor del 80% de las candidatas registran haber sufrido de violencia digital, haber sufrido de acoso, de hostigamiento, y creo que también tenemos que tener una mirada bastante interseccional de las violencias, porque la forma de relacionarnos ha cambiado con los años. Ya las relaciones incluso no son solamente de hombre o mujer, sino también incluso hay violencias entre mujer y mujer, entre hombre y hombre, y estas violencias también deben ser capacitados quienes hacen justicia, quienes ejercen la justicia, a entender de que estamos en otros modos de relacionamiento y debemos aplicar esa interseccionalidad necesaria. Entonces, estas violencias también la vemos de la manera hacia la forma digital, también vemos la violencia económica, que termina siendo la primera puerta hacia una violencia doméstica, lo que incrementa que las mujeres no tengan capacidad de poder decir me voy de una relación violenta porque dependo económicamente de un hombre, del esposo o del papá de mis hijos. De acuerdo al último estudio de CEPAL, dice que el 16% de las mujeres en Panamá no tienen ingresos propios. Entonces dependen de que alguien más les dé dinero para comer o para necesidades básicas como salud o educación. Entonces creo que los programas que debemos impulsar como sociedad, como instituciones, como organizaciones de la sociedad civil, es también pensarnos en fortalecer los proyectos de vida de las niñas, mujeres y adolescentes, en que tengan acceso a oportunidades, a trabajo, que tengan acceso a emprendimientos, a financiamiento, que podamos darle esa igualdad de oportunidades, que también es una herramienta valiosa para superar la violencia. Bien, una de las herramientas que siempre generó debate cuando hablamos de violencia doméstica era la implementación de brazaletes. A usted le correspondió buena parte de su gestión hablar sobre la conveniencia o no, la necesidad de que esto se implementara. Y bueno, al sol de hoy creo que ese proceso no ha culminado. ¿Por qué ha sido tan difícil aplicar una herramienta como esa? Sí, el tema de la aplicación del brazalete electrónico viene desde el 2008, como medida general, 2008. De 2008 al 2013, cuando se hizo la modificación de la ley 82, incluso se puso más específicamente el tema de la utilización del brazalete electrónico para protección de las víctimas de violencia doméstica. Cuando nosotros entramos al ministerio, tuvimos que hacer un acercamiento con todos los actores que tenían que intervenir, porque no era decir nada más, la ley dice, a veces hay resistencias. Entonces nos reunimos con las 5 instituciones que tenían que ver con esto. Y nos pusimos de acuerdo para que hubiese un plan piloto que empezaran entre 10 a 50 brazaletes que se pusieran, pero no lo determinaba el Ministerio de la Mujer, eso lo determina los hacedores de justicia, el fiscal, el juez de garantía. Entonces, con ellos hay que hacer un trabajo, por eso nosotros incluimos el tema de la sensibilización a través de la capacitación del seminario de género, porque, la ley me dice y no me exime de responsabilidad, pero también el que está sentado enfrente del ofensor es el que tiene que tomar la decisión, y si no está conectado con eso, más difícil. Bueno, entonces cuando estábamos terminando ya la administración del presidente Cortizo, se dijo que nosotros deberíamos comprar, el Ministerio de la Mujer, los brazaletes para que se aplicaran, pero hay que tener cuidado una cosa. La ley que dice que el Ministerio de la Mujer tiene funciones específicas, ¿quién pone los brazaletes? ¿Quién custodia? ¿Quién da seguimiento? Es un sistema de monitoreo. ¿Y quién tiene los sistemas de monitoreos aquí? La policía. Entonces, eso es un tema que ¿Eso hay que regularlo todavía? ¿Necesita una reglamentación? No, eso ya está reglamentado. O sea, tiene que asumirlo lo que pasa es que la autoridad policial. Los brazaletes son una medida cautelar. ¿Qué buscan las medidas cautelares? Uno, que la persona tenga arraigo al proceso penal que se está presentando, y 2, definitivamente que la protección de la víctima. Entonces, para mí, y sería interesante saber, porque yo vi que se anunció con mucha premura y todo lo que se dijo, pero para mí sería interesante saber cuántos verdaderamente se han impuesto a personas que han sido debidamente imputadas
por el delito de violencia doméstica, entendiendo las variables y las circunstancias del escenario. Sería interesante saber cuántos impusieron y cuál fue el resultado. Pero quien tiene, y estoy de acuerdo con la doctora, el Ministerio de la Mujer no es el órgano regente a la hora de imponer una medida cautelar que implique un brazalete. Ok. ¿Y qué otras herramientas nos hacen falta? Bueno, yo de verdad soy del criterio que a pesar aparte de esto que siempre digo, y hay un debate muy interesante si será o no la panacea, puede que no sea la panacea, pero es que Panamá está obligado a prevenir y proteger. Y como un mecanismo de prevención pudiera resultar. Por eso decía, ¿cuántos se han impuesto? Porque no sabemos en verdad. ¿Cuál otras medidas nosotros consideramos que pueden ser bastante viables? Siempre decimos en las famosas medidas de protección que se les da a la víctima, la ronda policial. Y cuando usted habla con hasta cierto punto lo puedo entender, pero en otra parte lo critico. No, lo que pasa es que no hay suficiente ronda. No le podemos poner un policía a cada persona que denuncie. Pero entonces, si no estamos para proteger la vida, entonces, ¿qué estamos haciendo verdaderamente? Hay para que tú intervengas también, Castalia, si me permites. Mira, está la línea 182, que el Ministerio de la Mujer la tenía activa para pandemia. Si vemos las cifras de femicidio en el 2020, fue el año más alto que hubo. Sí. En plena pandemia. En plena pandemia. Pero la línea, como era para orientación, porque la gente no podía salir, se suspendió una vez que terminó la pandemia y nosotros la reactivamos. Pero esa línea es importante que la comunidad, la 182, porque llaman y se conecta inmediatamente con el sistema. El sistema. Antes de que se me fue la idea, antes de que la participación de Claudia, de la misma forma como finalmente después de 21 años hemos creado a favor de la niñez y la adolescencia un sistema de protección integral que espero verlo actuando como debe ser. Nosotros también en materia para evitar y proteger la vida de la mujer, ¿por qué no establecer un sistema de protección a favor y para evitar los ciclos de violencia? Eso también sería un debate muy interesante. Así es. Claudia. Y un sistema real, sí, un sistema real de prevención. O sea, una de las críticas que de manera muy personal hago y con todo el respeto a la campaña que se está haciendo en estos momentos es que dice, no te calles, denuncia. Pero antes de llegar a la denuncia hubo un ciclo de violencia que no se atendió. Hubo temas de prevención, de no poner atención al violentador, al abusador que está allí, a las situaciones que generaron esas violencias que están desprotegiendo. Entonces, poner el foco solamente en los efectos de la violencia no nos va a hacer cambiar nada. Tenemos que cambiar esa visión a las causas. ¿Cuáles son esas causas multifactoriales? Pero yo quiero entrar en eso también. El Ministerio de la Mujer, bien chiquito o muy grande, tiene los centros de atención integral. Tienen que acercarse, van a tener psicólogos, abogados y trabajadores sociales. Tienen que acercarse. Y cuando yo no tenía posibilidad, yo llamé a Suki, tengo este caso, ayúdame por favor, porque es la alianza. Entonces hay 17 centros en todo el país con gente que está disponible sin costo. El abogado tiene que acompañar, pero la persona se trabaja la parte esa emocional. Yo quería decir eso porque también es un trabajo de todos. Quería añadir algo más a esto, justo a este tema, este trabajo integral que tenemos como todos los sectores de la sociedad, involucrarnos, de que el Ministerio de la Mujer o el Ministerio Público tienen campañas de prevención de violencia, pero está fallando entonces algo. Y a mi criterio sería el tema de la comunicación. ¿Cómo hacemos que también los medios de comunicación se involucren en estas campañas y pueda salir, no sé, una publicidad entre programas del prime time relacionados a dónde denunciar, dónde acercarte a la atención integral? Entonces, ese compromiso también debe ir por parte de los medios de comunicación, las redes. Ha llegado el momento de compartir los trazos de Hilde en esta caricatura de hoy domingo 1 de diciembre. Ahí está la inspiración de Hilde. Bueno, uno de nuestros temas abordados, doctor Ritter, aparece una mujer con un letrero en señal de protesta y dice alto. Bueno, alto, aparece un puño allí, un puño amenazante, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia económica, patrimonial, discriminación, violencia política y violencia simbólica. Ahí está un mensaje alto y claro que es más que todo, nos sirve para la reflexión de todo lo que hemos analizado precisamente hoy en este programa. Y este programa, Castalia, de verdad que ha sido
un análisis refrescante y distinto de lo que hemos estado haciendo durante todas estas semanas, no solamente en Radar, sino también tú en el noticiero, sobre las implicaciones del proyecto de ley 163 de la Caja del Seguro Social. Y lo hicimos desde otra perspectiva, escuchar no a las personas que se van a jubilar o las personas que van a estar en otro sistema, sino a las personas que hoy están pensionadas y que no tienen mucha esperanza de que esto se les vaya a resolver de alguna manera, sí. que la ley ni siquiera aborda este problema de las pensiones. Para las más bajas sí hay una mención y hay una solución, no así para las pensiones más altas, y cuando digo más altas no me refiero por supuesto a la de 800 o 1000, sino tal como dijo Guillermo, a las de 400 para abajo. Y lo otro que generalmente no tiene mucha visibilización, que es el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es un mal endémico. En Panamá creo que no le hemos prestado la suficiente atención a un problema que ya es trágico, que tiene cifras, en mi opinión, escalofriantes, no solamente por el lado de los femicidios y feminicidios, sino también por esa otro tipo de violencia a la que alude Hilde y que aludieron nuestras panelistas, y que constituyen un problema social que estamos en mora de prestarle la atención debida. Y yo solamente quiero aprovechar estos últimos minutos, doctor Ritter, para invitarlos a todos ustedes a que mañana no se pierda este especial de reformas a la Caja del Seguro Social Bajo la Lupa, donde vamos a estar despegando todas las dudas, un programa en el que me acompañarán a partir de las 7 de la noche mi colega Eduardo Linyuen y Nicanor Alvarado. Estarán con nosotros los ministros de Economía y Finanzas, el director de la Caja del Seguro Social y el ministro de Salud. Desde ya usted puede ingresar a nuestras plataformas y poder compartir qué dudas tiene usted de esas reformas a la Caja del Seguro Social. Llegamos hacia la parte final de Radar. Como siempre, gracias por acompañarnos y nos vemos entonces el próximo domingo. Pasen la vida.